Entonces, capítulo 61. En este capítulo 61, estamos hablando de lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y terminamos con lo que son drogas parasimpáticas. Drogas que hacen efecto en el sistema nervioso parasimpático. Y de aquí tengo que tomar en cuenta que es una droga parasimpático mimética, o sea, que significa que tiene la misma acción o estimula al parasimpático, ¿ya? Que en realidad muy pocas se utilizan para eso, o sea, que tengan efectos colinérgicos, ¿sí? Y pues en realidad, ¿cómo les puedo decir? Estos fármacos no se pueden utilizar mucho. ¿Saben por qué? Porque ¿qué pasa si yo estimulo el parasimpático? Lo más importante, va a producir bradicardia, ¿ya? Va a producir cialopea, va a producir producción de moco en vía respiratoria. Entonces, cuando se produce moco en vía respiratoria, ¿qué va pasando? ¿Sí? Se va llenando la vía respiratoria de ese moco y disminuye la ventilación. Entonces, la mayoría de estas drogas o elementos son venenos, ¿ya? O elementos que no se utilizan así nomás. Entonces, parasimpático miméticas, ¿ya? Y las parasimpático-líticas, simpático-líticas son las que algunas se utilizan. Por ejemplo, les voy a poner de aquí una droga parasimpático-lítica y es la atropina. La atropina es un anticolinérgico. Y esta atropina la van a utilizar frecuentemente en situaciones de paro cardíaco, en situaciones donde el paciente esté con envenenamiento, con algunas sustancias que hagan eso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero antes voy a destacar lo siguiente, ¿ya? Es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de la acetilcolina, ¿sí? Es importante tener en cuenta de que la acetilcolina hace efecto en dos partes. ¿Dónde? En la unión entre la neurona preganglionar y la postganglionar. Espero que te acuerdes, te voy a preguntar en el examen esto. Y la acetilcolina también hace efecto en la terminación postganglionar, o sea, en la neurona postganglionar. Entonces, la acetilcolina va a hacer efecto en receptores tanto muscarínicos como también va a hacer efecto en receptores nicotínicos. ¿Pero qué nicotínicos son estos? Pregunta. No son los nicotínicos que están entre la neurona pre y postganglionar, no son estos, no es aquí, ¿ya? Esto, aquí también actúa la acetilcolina, en los dos, tanto en el simpático como en el parasimpático, ¿se acuerdan o no? Entonces, simpático, parasimpático, aquí hace efecto la acetilcolina y el receptor también es nicotínico. Pero cuando es parasimpático, ya, le voy a poner la neuronita pequeña porque tiene axón corto, también produce acetilcolina, ¿sí? Y esta acetilcolina, si es que el órgano tiene receptores para la acetilcolina, siempre son muscarínicos, son MU, que llamamos MU, ¿ya? Pero también hay otras neuronas que no son del sistema nervioso autónomo parasimpático, que producen acetilcolina. O también hay terminaciones postganglionares simpáticas que producen acetilcolina, ¿se acuerdan? Las glándulas sudoríparas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que tenga acetilcolina pero tenga nicotínicos en esta terminación que no es del simpático es la terminación neuromuscular. El músculo tiene terminaciones nicotínicas colinérgicas. Entonces, hay fármacos que hacen efectos sobre estos receptores muscarínicos y nicotínicos, pero que no son los ganglios. A esto se les llama ¿qué ganglios? Ganglios ¿qué? Autónomos. Ojo con esto, te vuelvo a decir, aprende esto, te ruego, aprende. Me da mucha pena, como les digo, ustedes creen que lo están haciendo bien, no van a ser competitivos en el mundo al que están siendo mandados como médicos. No van a ser, no van a poder, no es por malo. Y solo van a ser algunos de ustedes que estén bien preparados y que tengan esa capacidad de decir, yo sí puedo. ¿Ya? Y en toda la experiencia que yo he visto que tengo de docente, incluyendo yo como experiencia, solo el 20% de los profesionales en todo el mundo, y no solo en todo, especialmente en Bolivia y Sudamérica, son buenos, el resto no son. ¿Ya? Y son buenos a muy buenos, nada más, el resto ningún 80% es perdido, ¿sí? Entonces, necesito que ustedes aprendan y se preparen para ser mejores, para tener mejores expectativas. Si eres bueno, te buscan, te llaman, tú puedes venir, no puedes, hazte bueno en algo. Por ejemplo, yo quería ser cirujano,
¿ya? Pero y muchas, han pasado tantas cosas en mi vida que no tengo ahorita por qué contar. Pero dije, al final se ha presentado la opción de ser docente. No voy a ser cualquier docente, tengo que ser un docente, pero no un docente más. ¿Ya? Por eso sé que no es por malo, yo no soy pancito de dulce para todos, pero los que son conscientes, no siempre, pero igual, ya siempre dejo algo en ellos, esa semillita que quizás, aunque esa pasión que tengo. ¿Ya? Entonces eso, no voy a ser, si voy a ser zapatero, no voy a ser cualquier zapatero, quiero ser el mejor zapatero, o me esfuerzo por ser mejor, destacarme, porque eso es lo que queremos, destacar. ¿Ya? Entonces, estos ganglios autónomos no nos vamos a meter todo. Ya estoy hablando de las drogas parasimpático-miméticas que van a afectar a estas terminaciones muscarínicas y nicotínicas, pero que aquí está el músculo y aquí están todos los elementos que están relacionados con el parasimpático. Aquí, por ejemplo, una droga es la pilocarpina. ¿Sí? Muchos de ellos, les vuelvo a decir, que son venenos, no se pueden utilizar así nomás. La misma muscarina que están en los hongos venenosos, ¿sí? No se utilizan así nomás, ¿sí? O muscarínicos, dice, ¿no? La pilocarpina. Después hay algunos otros más que, como les digo, empiezan a producir estos efectos. En este caso, por ejemplo, ¿tendrán algún efecto sobre estas terminaciones nicotínicas? Es posible. O sea, aquí esto primero te voy a decir, hay un detalle. Esto pongo entre comillas, y también como que en duda, porque a veces pueden hacer, porque también es acetilcolina, y la acetilcolina se une tanto a muscarínicos como nicotínicos, es por eso. Pero como les digo, puede hacer, aquí es puede, porque no es que sea matemático, pero lo más posible es que haga efecto sobre eso. Eso quería decir, un lapsus, pero puede, porque o sea, que están lejos, o sea, que no están aquí, que no son estos, y que puede ser determinación neuromuscular. ¿Ya? Otro detalle aquí es tomar en cuenta de que lo peor de todos estos fármacos tienen efectos a largo plazo, o sea, no es como que van a solo durar un poquito los efectos. ¿Se acuerdan que les dije que había recibido una paciente, esa paciente del campo que estaba con intoxicación? ¿Qué es lo que tenía? Todos los síntomas de parasimpático miméticos. ¿Qué quiere decir? Tenía miosis, tenía taquicardia, tenía sudoración profusa, tenía cialorrea, ¿ya? ¿Por qué tiene sudoración profusa? ¿Qué hace el simpático? El simpático, para las glándulas sudoríparas encrinas, ¿se acuerdan? Son colinérgicas, entonces también estimula eso, ¿ya? Y independientemente de solo sea parasimpático, también estimula los simpáticos. Por eso ahí vienen estos elementos de, quizás no duda, pero de tomar en cuenta, ¿ya? Eso, por favor. Ahora, cuando hablo de los parasimpático-líticos, son los que más utilizamos, ¿ya? Y uno de ellos, por ejemplo, es la atropina. Siempre grábense de la atropina. ¿Qué es la atropina? Un anticolinérgico, ¿ya? La atropina, con la omatropina, la escopolamina, atropina, omatropina, todos son primos. Escopolamina, ¿sí? Todos ellos son anticolinérgicos. ¿Qué quiere decir? Revierten los efectos de la acetilcolina. ¿Qué significa? ¿Sí? Por ejemplo, este es el receptor de acetilcolina en la célula. Este es el receptor de acetilcolina en la célula. Ya me está marcando esta cosa, ¿ya? Este es el receptor de acetilcolina en la célula. Entonces, ¿qué pasa? Viene la acetilcolina, ahí está la acetilcolina y se va a unir. Pero ¿qué pasa cuando yo le doy a atropina? ¿Sí? La atropina se une al receptor, ¿ya? Y lo bloquea, la atropina. Entonces, por eso se llama anticolinérgico, ¿sí? Entonces, evita que la acetilcolina se una y de alguna u otra manera bloquea su efecto, ¿sí? Ya te vuelvo a decir, esta atropina van a utilizar en muchas situaciones, generalmente en algunos tipos de paro, en algunas situaciones donde hay situaciones donde el sistema nervioso no necesito al parasimpático, necesito estimularlo aquí al simpático, entonces lo bloqueo al parasimpático y necesito que el simpático haga de las suyas para iniciar el corazón, para disminuir la secreción de moco, porque cuando el parasimpático hace de las suyas, aquí, por ejemplo, estos estimulantes, empieza el paciente a sudar, a producir mucha saliva, mucho moco en los bronquios, y los bronquios se llenan de moco y se pueden tapar y compromete la ventilación. ¿Producen qué?
taquicardia. Entonces, ¿qué hace la atropina? ¿Qué va a producir la atropina si yo le coloco a una persona? Va a bloquear a la acetilcolina, entonces la atropina va a producir. Ojo, que te estoy preguntando para que entiendas y para que también para el examen. ¿Qué va a producir? Al bloquear al parasimpático va a aumentar la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Claro, y el paciente que va a empezar a tener taquicardia. ¿Qué va a pasar cuando yo te coloco un bloqueador de estos receptores, los anticolinérgicos? Va a disminuir la secreción de saliva y moco. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber sequedad, le vamos a poner así, sequedad de las mucosas. El paciente va a sentir que su boca se vuelve seca. Ya algo está pasando. No va a haber todos esos elementos, incluye lágrimas y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces hay sequedad de las mucosas. El paciente en realidad incluso no va a poder hacer más sudar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, algunos de estos fármacos que son atropina, matropina, escopolamina, ¿sí? Especialmente esta escopolamina se utiliza o derivados, no solo eso, esto es como un dato importante porque sí les voy a preguntar. Derivados de este se utilizan para los mareos. ¿Ya? Por ejemplo, les comenté, no es por cuidado que crean que es por hacerlo a la mala o lo tomen a mal, pero no. Mi hijo me dice, me tienes que dar algo para los mareos. Como viajó y tenía que ir en un crucero, aunque el crucero sea grande, el barco, siempre hay mareos para los que no están acostumbrados. Entonces, todos experimentan casi todos esos mareos en las primeras horas. Es malísimo, es feo, ¿ya? Lo que me han dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que darle una droga basada en esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La droga basada en esa hace que para disminuir los mareos. No les voy a explicar el mecanismo de acción, pero sirve para los mareos, ¿ya? Se utiliza especialmente para eso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes una paciente? Ahora vamos al caso clínico. ¿Por qué siempre deduzco esto? Porque este caso clínico está incluso en los exámenes del MIR, de la Residencia Médica de Europa, en España. Están en uno similar, o sea, en México, y en el de Perú también he visto. Y dice, tienes una paciente que planifica un viaje en crucero, y este paciente que planifica el viaje en crucero, le dice que a su médico le dé un elemento para el mareo. Entonces, les receta un fármaco que es parasimpaticolítico, o entre comillas, similar a la escopolamina. Entonces, la paciente, por nerviosa, se toma más. Entonces, ¿qué síntomas y signos va a tener por la sobredosis de esto? ¿No? Entonces, ¿qué va a tener? Va a empezar a tener ¿qué? Taquicardia, va a empezar a tener sequedad de la boca, puede tener de alguna u otra manera alguna otra sintomatología, como por ejemplo nerviosismo. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy bloqueando al que me ceda, entre comillas, al parasimpático, como que ya sabe que hace el parasimpático, está relacionado con ¿qué? Con lo que es el sueño, el descanso. Entonces, ¿qué va a pasar? La paciente se va a sentir nerviosa, etcétera, etcétera. Y se va a sobrecalentar, va a estar como que va a subir su temperatura. No va a estar con fiebre, pero va a ser una subida de temperatura. ¿Por qué? Porque no puede sudar. ¿Sí? No puede sudar. Entonces, esos elementos. Ahora, un poquito les voy a decir, esta escopolamina también ya puede producir nerviosismo, o puede, no es así tampoco. No estoy yendo a elementos farmacológicos, no me interesa ahorita con ustedes, pero eso necesito que entiendan. Ahora, ¿qué pasa con esta escopolamina? Resulta que, no sé si conocen el floricondio. Hay unas florcitas en las calles que parecen como campanitas grandes. Algo así han debido ver, ¿correcto? ¿Sí? Unas florcitas así, hay de todo color. Y estas tienen unas semillitas. ¿Alguna vez han visto recoger las semillas para la gente? ¿Sí? Ese es un veneno. O sea, de hecho está relacionado con esto. ¿Qué es lo que pasa? Esta droga es la droga de la borrachera, que llaman. ¿Sí? Con esta droga se puede hacer cosas ilícitas. Es tan liposoluble esta droga, ¿ya? Que es similar o sea, es un compuesto similar a esta, que solo se absorbe al tocar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta gente no toca, sino más con guantes van a escuchar tocar. ¿Ya? Van a ver tocar, estamos escuchando, ¿verdad? Ya, van a ver tocar, porque si lo tocan con sus manos se absorbe solo por la piel. Entonces, por eso que el paciente siente a veces cuando se intoxica con esto, mareos, se tiende a dormirse y pueden hacer cosas ilícitas. En Colombia hacen muchas cosas con esto, igual aquí en Bolivia. Así, entonces sacan esas semillitas y a la gente le hacen tocar accidentalmente. Entonces, es similar a esos elementos.
elementos, ya, similar, no estoy diciendo igual, pero similar a esos elementos, porque es una droga que hay en esas flores, ya. Debería prohibirse esto. En muchos países estas flores se prohíben poner en las calles, debe prohibirse, ya. Ahora, ustedes conocen un fármaco interesante que es de la parte del músculo, y ese fármaco interesante se llama la neostigmina, fisostigmina, piridostigmina, todos ellos. Ahorita vamos a ver, les voy a explicar. ¿Se acuerdan? Ojo que estoy hablando del sistema nervioso autónomo, ¿qué? Parasimpático. Y un detalle importante, ¿qué es lo que pasa? El sistema nervioso parasimpático, por eso necesito que entiendan de esto desde un punto de vista amplio, estoy dibujando aquí la unión neuromuscular. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué tiene que ver? Nada que ver con el simpático o el parasimpático, no. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con la unión neuromuscular? Esta unión neuromuscular produce acetilcolina. Y esta se une a canales de ¿qué? De ligandos. ¿Se acuerdan o no? Espero que sea. Acuérdense, les va a servir, fuera de broma, les va a servir. No crean que esto es un chiste. Entonces, ¿qué pasa? El músculo se va a contraer gracias a que esta acetilcolina primero se va a despolarizar, ¿no? Y después de despolarizar se va a contraer. Que esta se une y abre los canales y a través de estos canales ingresa ¿qué? El sodio, punto, y se despolariza. Ahora hay un detalle aquí importante, ¿sí? Hay una enfermedad que se llama ¿qué? La miastenia, ¿qué? ¿Se acuerdan? Miastenia gravis. Miastenia gravis. Esta miastenia gravis, ¿qué es lo que hace? Es autoinmune y lo que hace es destruir estos receptores. ¿Ya? No te olvides que no son solo dos de estos, hay varios, pero van destruyéndose poco a poco. Entonces, ¿qué pasa si yo destruyo uno habiendo dos aquí? Solo va a haber media despolarización. Y esta media no va a servir para que el músculo se contraiga. Entonces, ¿qué tiene la miastenia? Como su nombre dice, mio de músculo, astenia, debilidad. El paciente tiene una debilidad muscular grave. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, el paciente puede llegar a tener incluso paro respiratorio, ya sabemos. Entonces, para el tratamiento de la miastenia gravis, ¿sí? Se utilizan lo que son los bloqueadores de la acetilcolinesterasa. No te olvides que aquí te voy a poner bloqueadores de la acetilcolinesterasa. Pero antes te voy a decir, una vez que se produce la despolarización aquí, ya con la acetilcolina, ¿qué hace la acetilcolina? Se destruye con la acetilcolinesterasa y listo, porque tampoco no puede estar pegada a la acetilcolina por tiempo, sino el músculo todo el tiempo estuviese así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Debe destruirse. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay muchos receptores? Entonces, los pocos receptores que están útiles, ¿sí? Tienen que estar más tiempo presentes en el receptor. ¿Para qué? Para que más tiempo este canal esté abierto. Entonces, más sodio entre y ese sodio logre despolarizar aquí al músculo y se produzca la contracción. Entonces, estos bloqueadores de la acetilcolinesterasa se usan para el tratamiento de la miastenia gravis. También hacen efectos sobre otras partes, aunque no crean, sí también hacen efecto. ¿Sí? Estos bloqueadores de la acetilcolinesterasa, sí ya les he dicho, son la fisostigmina, la piridostigmina, piridostigmina, el amebonio, me acuerdo bien de eso, no tenía que ustedes se acuerdan que les he dicho que me pasó el fármaco y para probar la materia sí o sí tenía que saber el calcio de memoria. Y en el libro, en Fisiología del Músculo, ¿qué otro fármaco hay? La fisostigmina, piridostigmina, la neostigmina. En el libro te dice al principio solo la neostigmina, ¿ya? Pero todos se utilizan para el tratamiento. Lo peor de estos fármacos que cuando le das también va a hacer efecto sobre otras partes que utilizan acetilcolina. También, no de la misma manera, pero van a tener algún efecto. Por eso que hay que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Y en qué partes hace efecto. Ahora, por ejemplo, ¿sí? Estos fármacos no van a hacer efecto en la unión ganglionar. ¿Te acuerdas que tenemos la terminación de qué? Preganglionar. Y aquí tenemos la neurona y esta sería la
ganglionar. Estos son los ganglios autónomos, ¿te acuerdas? De hecho, y los ganglios autónomos también funcionan ¿con qué? Con acetilcolina. Aquí también hace efecto la acetilcolina esterasa, pero esos fármacos no funcionan. Curiosamente no funcionan. Ya no funcionan, porque es diferente, no te olvides con nervios. No funcionan. Ya no funcionan. Hay fármacos que sí funcionan aquí, ahora les voy a ver. Entonces, aquí estos fármacos funcionan en la unión neuromuscular, en estos receptores colinérgicos. Ojo que estos receptores colinérgicos también son ¿qué? Nicotínicos. Nunca te olvides de eso. También son nicotínicos. ¿Y cuáles son estos receptores de aquí, de los ganglios? También son nicotínicos. Estos son nicotínicos de tipo 1, de tipo 2, pero son nicotínicos. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Si hay alguna pregunta, me dicen. Ahora vamos a ir a esos fármacos que bloquean la unión de los ganglios, o sea, la unión pre- y postganglionar. Bloquean estas terminaciones. En este caso, son fármacos que de alguna u otra manera ya van a bloquear la transmisión o todos estos elementos entre la pre y la postganglionar. En este caso es el pentolinio, tetraetilamonio, pentolinio. Buen día. Ya, entonces aquí, ¿quiénes son? Las que bloquean esta unión, el pentolinio, les preguntan esto, pentolinio, tetraetilamonio, tetraetilamonio, ¿sí? El hexametonio, se utilizan en algunas circunstancias. No les puedo decir para más, no voy a ir a más detalles porque ustedes tienen ahí el próximo año de farmacología. Bueno, por lo visto van a empezar todos por el mismo. Y ya estamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, vámonos ahora con el siguiente capítulo que pienso terminar. Si no, como les digo, si no terminamos, pues el día martes terminamos de hacer eso. Bien. ¿Qué? Dime. Yo sé más que te aseguro. Yo sé más que él. Bien. Ok. Bien. Vámonos al capítulo 62. Ojo a los que están presentes y han venido ya. El examen va a ser el día jueves. Como habíamos quedado en que tendríamos que vernos temprano. ¿Correcto? Esperaba ver un aula en línea, sinceramente. ¿Ya? Pero qué pena, es que eso es también responsabilidad. Y en serio, si estaban todos, idea. Pero como ves un poco así, vamos a hablar líquido cefalorraquídeo y circulación cerebral. Ya, líquidos. Este tema es muy importante también. ¿Sí? Vuelvo a decirles, ¿por qué se dan solo estos temas y por qué no terminan de darse sentidos y esas cosas? Igual en fisiopatología, los chicos, ya estoy en los últimos temas, me falta solo dos. Mi examen final de fisiopatro y es la próxima semana. Y me han preguntado por qué nos dan estos 5 o 6 temas de fisiopatro. Hablando tanto de fisiopatro neural, o sea, del sistema nervioso, es que es lo que más se presenta en tu vida profesional. Siempre vas a tener cefalea, siempre vas a tener un Alzheimer, siempre vas a tener un Parkinson, siempre vas a tener un paciente que tenga ACV, siempre vas a tener un paciente que tenga convulsiones. Mira, 5 temas. Y hay un tema más que se da, que es la parte de alguna meningitis. Listo, eso vas a tener. Después coma, más se da, coma meningitis. Vas a tener eso casi seguro. Así, lo demás es ciencia ficción. Así, todas estas cosas he visto en mi vida, y solo de médico general, de interno incluso, solo esto he visto. No he visto más cosas sobrenaturales. Ya, aquí en lo que es líquido cefalorraquídeo, les voy a decir cuántas veces he visto pacientes con traumatismo cefalorraquídeo por producto de accidentes. No es una ni dos, y he tenido que yo recibirlos en mi guardia, solo yo como médico, con mi interno y mi equipo de enfermeras, ya para estabilizarlo y después mandarlo a los lugares respectivos. ¿Sí? Entonces, muchas veces ustedes deben hacer eso. O cuántas veces he recibido pacientes con convulsiones y ustedes tienen que estabilizarlos. ¿Ya? Entonces, líquido cefalorraquídeo y circulación cerebral. Primero vamos a ir con creo que el libro habla de la circulación cerebral. ¿Ya? No te olvides, pregunta para ustedes, ¿por dónde entra la sangre al cerebro? ¿Por dónde entra la sangre al cerebro? ¿Qué? ¿Qué polígono?
Wilson. O sea, ustedes están pensando en la pelota de Wilson. A ver, seamos más conscientes. Seamos conscientes. Nuevamente les digo, estamos estudiando medicina. Y no es un chiste. Ya les ruego que tengan un poquito más de seriedad y madurez en lo que están haciendo. No te olvides que de esto vas a vivir. Esto te va a llevar a cumplir tus sueños. Lo que estás haciendo ahora. Te pregunto, ¿qué sueños tienes? ¿Tienes sueños bien establecidos? Sí, creo que sí, todos tienen. Deja de lado los sueños de tener una familia, todo eso. Pero seguramente tienes sueños de cuántas de ustedes, a las señoritas les digo y a los chicos, no sé si ahora sí pueden hacerlo ahora, pero no es con tu plata, es con la plata de tu papá, a menos que alguien lo haga con tu plata, que trabajo. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes no quieren tener, por ejemplo, la de las chicas? Les digo, una de las carteras más caras que tengas que puedas mirar, un buen perfume. ¿Ya? Que tengas un buen, no un par, sino varios pares de zapatos buenos, de marca, que sean cómodos. ¿No? ¿Cuántos no quieren? Tener unos buen collar, unos buenos aretes, para que cuando vayas a una fiesta seas, cuando todos desvíen la mirada para ver. ¿En serio? ¿Sí? Y así tú debes estar a la doctora. Mira qué lindo. ¿No? O igual ustedes, los varones, ¿cuántos no quieren decir? Doctor, mira el doctor allá, wow, ese es el doctor, ese es el mejor cirujano, ese es el mejor médico internista, lo llamemos, vamos allá. ¿Quieren eso? Pregunta. ¿Quieren eso? ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener, esa actitud. Hagan planes para hacer eso y desde ahora. No es cuando salgas médico. Ahora estás empezando a hacer desarrollo. ¿Sí? Empieza a tener esa pasión, responsabilidad, madurez, para que ya sepas que eso te va a llevar a eso. Si no haces eso ahora, estás a la deriva como el barquito que está por allá, por aquí, por allá, por aquí, y no sabes a qué puerto llegar. Bien, entonces, mira que querido que alguien también me pilla así. Era así, igual como ustedes, como muchos de ustedes, pero a veces esto de los médicos también antes, aunque yo soy tirado a la antigua, ¿sí? Pues eran más malitos y eran más egoístas. Ahora no se trata de eso. Bien, circulación cerebral. La sangre al cerebro entra en realidad por dos partes, ¿ya? Y eso deberían saber. Las dos carótidas internas, ojo con esto, ramas de dónde? ¿Qué? Sí, o sea, la carótida común, que es la carótida interna y externa, correcto, externa e interna, ¿sí? ¿Ya? Y las dos vertebrales, las dos, o sea, y ambas cuando hacen sus anastomosis recién forman el polígono de Willis, ¿ya? Y empiezan a formar todas las arterias, que es importante eso. Ahora, no voy a ir a detalles porque no me interesan ahorita esos detalles anatómicos que son para ustedes anatómicos, pero de saber eso debes saber porque sí se pregunta en el examen, ¿ya? Te van a decir la circulación al cerebro ingresa por él. Ahora, cuando hablan de la circulación cerebral, no me crean, es posible que una carótida se pueda, no obstruir totalmente, pero en algo, y el cerebro está bien todavía, sí, porque el cerebro tiene una amplia comunicación arterial. Es interesante, ¿ya? Pero lo peor, que el cerebro, o sea, nuestra masa encefálica, es muy sensible a la baja de oxígeno. Y se dice que entre 3 a 5 minutos sin oxígeno, prácticamente el cerebro es el que empieza a muere, ¿ya? ¿Saben qué parte del cerebro es el que muere primero? ¿Ya? Es la corteza cerebral. Entonces, se dice que cuando nosotros entramos en una situación ya de muerte, a ver si les paso un video que lo he encontrado y lo han subido hace 2 días o 3, nada más, y es cómo se experimenta la muerte con datos científicos de esas personas que han vuelto, entre comillas, de la muerte, porque todos son datos científicos con nombres de pacientes y todo, ¿ya? Y te hablan de estos elementos, ¿ya? Y otro elemento más, el último elemento que muere en nuestro cerebro, después de varios minutos, incluso 10, 15 minutos después, ¿saben qué? Es nuestro cerebro reptiliano. ¿Cuál es? El tronco encefálico. El tronco encefálico es el último que termina de morir, ¿sí? Aunque esto no creas que es tan cierto. Ojo con esto, cuidado que creas que esto es matemático, ¿sí? Ha habido personas, y en este mismo video te hablan de un caso de una niña que ha estado clínicamente muerta en agua fría, más de media hora, y ha recuperado sin ningún daño cerebral.
Hay un caso de otra paciente que igual le han operado a cerebro abierto, tenía que ser inconsciente, incluso cerebro sin sangre, porque tenía que sacar la sangre, ¿sí? Y todos estos elementos pasan. Hola, María. Entonces, la paciente incluso ha contado su experiencia fuera de su cuerpo. Entonces, como les digo, esto es bien controversial y aquí está la neurociencia. Me gustaría que un poquito investiguen lo que es neurociencia. Casi todo está basado en neurociencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro es muy exigente en oxígeno, pero también le afecta el pH, también le afecta el CO2, que son elementos importantes, y también le pueden afectar otros elementos, fármacos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso primero. Segundo, el cerebro más o menos recibe, ¿cuánto hemos dicho que pesa? Alrededor de 1.250, 1.500, eso es relativo, o sea, no vamos a hablar, no es matemático, pero quiero que sepas que tu cerebro pesa por lo menos 1,3 kilos, ¿ya? El libro nos dice toda la masa encefálica, incluyendo el líquido cefalorraquídeo, es 1.650 ml, en volumen, toda la masa encefálica, más eso es más la médula. Solo el cerebro es 1.350 o 1.300. 150 es la médula, ¿ya? Entonces, masa encefálica y médula 1.500 ml, si quieres 1.500 gramos, así a grosso modo. Y 150 ml es líquido cefalorraquídeo. Ojo con esto, ¿ya? Entonces, todo el volumen cerebral, incluyendo la médula, son 1.650. Estos 1.500 es cerebro y médula. Cerebro y médula. Y el resto es líquido cefalorraquídeo. El cerebro 1.350 y todo eso. Bien, ahora, estos 1.350 de nuestro sistema nervioso corresponde al 2% del peso corporal. Ya les he dicho que el humano es un humano de 70 kilos, ya tiene un cerebro que pesa 1.350. ¿Sí? Si hacemos cuentas, los animales, el animal que tiene cerebro más grande, ¿sí? Ni siquiera es el elefante, a pesar de su tamaño. El elefante pesa 1 tonelada y su cerebro aproximadamente es un poquito menos que el nuestro. Siempre es menos. Entonces él debería tener un cerebro más grande, ¿sí? Entonces nosotros de la naturaleza somos los que tenemos cerebro más grande, salvo una excepción, si no me equivoco, o la jirafa o uno de ellos, pero ni siquiera los delfines. Aún así son inteligentes. ¿Ya? Pero esos elementos son importantes. ¿Qué? Sí, la jirafa es la que tiene un cerebro más grande, pero más grande que nosotros, pero lógico, un cuerpazo igual de grande no tiene relación. Nuestro cuerpo es pequeñito y nuestro cerebro es gigante. ¿Ya? Cuando nacemos, ¿saben cuánto de tamaño tiene nuestro cerebro? Somos cabezones, ¿no? Cuando nacemos, ¿sí? Si yo te dibujo aquí a un niño, su cerebro, pero su cabeza ocupa 1/4 de su tamaño. O sea, por eso que nacemos cabezones. Por eso que cuando nacemos es difícil para nosotros mantener nuestra cabeza erguida al principio, porque nuestro cerebro pesa mucho respecto a nuestro cuerpo. ¿Sí? En serio, en cambio los animales no hacen eso. Los animales nacen con su cerebro pequeñito y son diferentes. Por eso el cerebro que tenemos es súper grande y a medida que vamos creciendo, se va haciendo más pequeño, lógico, respecto a nuestro cuerpo. Pero con nuestro cerebro casi, con nuestro hardware completo nacemos. Y es gigante. Mira, 1/4 y el resto es su cuerpito. Ahorita solo es 1/8. ¿Sí? Este es 1/4. Mira qué interesante esto. 2. Cuando hablo del flujo sanguíneo cerebral, el cerebro recibe más o menos el 15% del gasto cardíaco. O sea, ¿qué quiere decir? Puede recibir alrededor de unos 750 ml por minuto de sangre. ¿Ya? Puede recibir. Respecto a su peso, es mucho. ¿Ya? Respecto a su peso es mucho. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Como que, ¿cómo te puedo decir? Es tan pequeñito, tanta sangre que recibe. Sí, ojo, que este es el promedio. Creo que el libro te puede decir hasta 900, otros dicen 1000, hasta 900 ml. No importa, pero este es el promedio. ¿Ya? Es importante tomar en cuenta que este flujo sanguíneo y esa sangre que va a recibir el cerebro va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, de la actividad cerebral. Por ejemplo, cuando antes de olvidarme, el cerebro puede recibir 65 ml de sangre por 100 gramos de tejido. También eso es. O sea, 100 gramos de cerebro,
reciben 165 ml de sangre. O todo el cerebro recibe 750, 900. Como tú quieras, está en el libro así. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el cerebro? ¿Puedes recibir más sangre? Sí. ¿O la sangre se puede distribuir en el cerebro de diferentes maneras? Sí. Por ejemplo, ¿qué parte de mi cerebro creen que está recibiendo más sangre ahorita? ¿Sí? Después de lo... No. ¿Qué parte del cerebro es la corteza? Porque no es toda mi corteza. Ya, en realidad, la parte de mi corteza cerebral que está recibiendo más sangre y de mi cerebro, quizás después de todo lo que es equilibrio, cerebelo, todo eso, va a ser el área de Broca y de Wernicke. ¿Por qué? El área de Broca, la articulación de la palabra, de Wernicke, el entendimiento de la palabra. Entonces, y encima mis áreas de memoria y pensamiento están tratando de recordar lo que está aquí para plasmarlo en papel. Y gran parte que están recibiendo mis áreas que están moviéndose prácticamente en plan, porque debo esto coordinar con lo que quiere decir, lo que quiero decir, lo que quiero escribir. Entonces, las áreas del cerebro van a, de alguna u otra manera, recibir sangre de acuerdo a su función. Si yo escucho música, empiezo a oír música o lo que sea, ¿qué partes de mi cerebro van a recibir más sangre? Las áreas temporales, auditivas. Si estoy viendo con detenimiento una película, ¿qué parte? Las áreas occipitales visuales. Entonces, eso va a depender mucho de las áreas que estén activas, ¿sí? Y es posible de que todo el cerebro esté activo. Pregunta, cuando mueres, se dice que hay una descarga masiva de neurotransmisores, donde todo el cerebro se vuelve activo. Y se produce esa descarga masiva de neurotransmisores. Como les digo, si puedo el martes, podemos ver ese, no es muy largo, no es película, es un documental de 30 minutos creo, pero es genial y te hace pensar, es genial, ¿sí? Y es para medicina, no es para, especialmente yo lo veo para medicina, porque van a entender y van a ver todo lo que les he explicado, de eso de las sinapsis, te habla de las sinapsis, qué pasa con las sinapsis, qué pasa con la serotonina, todo eso, pero desde el punto de vista integrado a lo que está pasando con el cerebro cuando muere. ¿Ya? Entonces, cuando morimos, es posible de que todas las áreas del cerebro se activen, sí. Y esas áreas del cerebro que están sufriendo de hipoxia no están relacionadas con esto, pero se pueden activar y liberar gran cantidad de neurotransmisores en uno solo, sí. Entonces, esa gran liberación de neurotransmisores, ¿saben qué? Eso es lo que muchos y casi todos vemos como la luz. Porque nuestro cerebro dice que está preparado para no morir, protegernos de eso. Ahora, el cerebro es la interfase entre tu parte, no inconsciente, no. La parte que es energía, que no vemos, con la parte que es, en este caso, material. Esa es una interfase. Por eso que cuando a veces soñamos y todo, hasta soñamos en cosas, podemos soñar quizás con vidas pasadas, si es que crees en la reencarnación. Entonces es bien controversial. A ver si vemos ese video el martes, sería genial. ¿Ya? Bien, vamos a seguir con la circulación. Vamos a seguir. Bien, entonces vamos a hablar también de que nuestro cerebro es muy sensible a lo que es hidrógeno, dióxido de carbono. En realidad, dióxido de carbono y hidrógeno. ¿Por qué? Dióxido de carbono, pH. Pero el dióxido de carbono en especial, ¿por qué? Porque ya hemos visto, ¿se acuerdan? Y si no hemos visto, porque el CO2 es liposoluble, ¿ya? Y esta liposolubilidad hace que el CO2 pase con más facilidad la barrera hematoencefálica y pueda afectar a las neuronas. Pero cuando el CO2 pasa la barrera, ahora sí necesito que esto entiendan, por favor, esto es interesante. Les he explicado en los quimiorreceptores centrales, ¿se acuerdan? En respiración. ¿Se acuerdan o no? Ya, entonces más o menos aquí, y aquí lo voy a poner al cuarto ventrículo. Ahorita voy a dibujar todos los ventrículos. Este es el tercer ventrículo y estos van a ser los cuartos ventrículos. Perdón, los ventrículos laterales, tercer, cuarto. ¿Sí? Justo aquí están unas células, ¿se acuerdan? Y esas células son los quimiorreceptores centrales. Entonces, ¿qué pasa cuando el CO2 pasa la barrera hematoencefálica? Lógico, también está presente en el líquido cefalorraquídeo. Este CO2, ¿qué es lo que hace? Cuando hay mucho, reacciona ¿con quién? Con el agua. De hecho, el agua está en nuestro sistema. ¿Y esto forma qué? Ácido carbónico. Este ácido carbónico que se forma no puede estar como ácido,
No te olvides que esto está comandado por la anhidrasa carbónica. Este ácido carbónico no puede estar así. Entonces este ácido carbónico se disocia en ¿qué? Bicarbonato e hidrogeniones. Y estos hidrogeniones son los que también tienen efecto en estas células. Entonces por eso decimos los hidrogeniones, el pH y el CO2. Eso primero. ¿Ya? Ahora, por eso que nuestro cerebro y nuestras células cerebrales son muy sensibles. ¿Qué hacen los astrocitos? ¿Qué hacen las células de la glía? Porque les voy a poner a la glía. ¿Ya? Ahí dice el libro La Astroglia. En realidad las células de la glía, todas las células de la glía, de alguna u otra forma garantizan y protegen o son nodrizas de las neuronas. Protegen, ¿sí? Casi ellas garantizan que todo lo que se pueda hacer por la neurona lo mejor posible lo hacen. ¿Ya? Y a veces cuando hay cambios de pH, CO2, la glía es la que entra primero en juego para evitar que se produzca un daño de la neurona. Pero lo que necesito que entiendas es que la glía tiene otras funciones además. Ya vamos a ver, pero esto es importante. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que destacar también? ¿Sí? Como dicen, la glía o la astroglia y todos ellos sostienen y protegen a las neuronas y evitan de que se produzca un daño cuando hay cambios de flujo. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo ejercicio, pregunta, ¿ya? O ahorita, por ejemplo, mi presión debe estar un poquito alta. Apuesto que si me toman, mi presión debe estar alrededor de la diastólica, 95 por lo menos. ¿Sí? Porque sí, lastimosamente, no soy hipertenso, pero soy prehipertenso. ¿Sí? Y mi presión debe estar ahorita un poquito alta. Entonces, ¿qué pasa? Por la misma situación, estoy dando clases, estoy aquí dando todo eso. Entonces, mi presión está alta. No he dicho que tenga hipertensión, pero está alta. Si estuvieses haciendo ejercicio, también tu presión estuviese alta. O si estuviese durmiendo, mi presión también, ¿qué va a pasar? Va a estar baja. Pero, ¿qué tiene que hacer la neurona? La neurona no puede estar, por decirte, si hay alta presión, estar bien irrigada. Si hay baja presión, mal irrigada. La neurona tiene que estar, ¿qué? Siempre irrigada de forma, ¿qué? Estable. O sea, la irrigación neuronal siempre debe ser igual todo el momento, todo el tiempo. La irrigación debe ser estable, a pesar de los cambios de presión. Vuelvo a repetirte. Entonces, ¿quién garantiza todo esto? La glía. La glía le protege incluso de esos cambios no solo de sustancias químicas, también cambios de presión arterial y otros elementos. Entonces, gracias a la glía se evita que la neurona sufra así nomás. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué puedo destacar con esto? Que el sistema vascular cerebral se autorregula a pesar de los cambios de presión. Se autorregula a pesar de los cambios de presión. Vuelvo a decir, si la presión sube o baja, el riego sanguíneo cerebral sigue siendo el mismo. ¿Ya? Y este riego, ¿sí? Pues va a garantizar que la neurona no esté pues con mucha sangre o con poca sangre, entre comillas, así. ¿Sí? No te olvides que los vasos sanguíneos también, cuando hay mucha presión, estos se distienden, o pueden hacerlo. No he dicho que se distienden, porque en realidad hay mecanismos. Y cuando hay baja presión, ¿qué pasa? Los vasos como que hacen esto. ¿Sí? Ahora, pregunta para ustedes, o más que pregunta, les voy a hacer razonar una cosa. ¿Qué pasa cuando sube la presión? ¿Ya? Ejemplo, estoy haciendo ejercicio. ¿Qué va a pasar? La presión dentro de los vasos sanguíneos en el cerebro va a aumentar. Pregunta, ¿estos vasos podrán distenderse? Pregunta. No, no pueden. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Estos vasos tienen que evitar de que la presión que está por dentro ya los distienda. Porque, por ejemplo, ella es la neurona, yo soy el vaso. ¿Ya? Te voy a empujar un poquito. ¿Ya? Te voy a empujar, déjate empujar. Entonces, yo soy el vaso. Ya, está viniendo presión dentro de mí. Imagínate que haya mucha presión, ¿qué va a pasar? Yo le voy a ¿qué? La voy a comprimir y mi neurona sufrir. Entonces, si el vaso variará, va a sufrir la neurona, la voy a apretar. Entonces, no puede pasar eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Viene la presión y yo no puedo hacer eso, no puedo comprimir. Tiene que ya estar bien. Entonces, ¿qué pasa? El vaso sanguíneo, su musculatura se vuelve más fuerte, si quieren tomarlo. Entonces, eso pasa cuando hacemos ejercicio. Pero, ¿qué pasa si todo el tiempo mi paciente tiene ¿qué? Hipertensión arterial, pero alergia, no sé qué, te veía igual. Ya.
desde hace rato. Entonces, esto es años de años. ¿Y qué tiene que hacer el vaso? De no que distenderse para no apretar ¿a quién? A la neurona. Entonces, ¿qué pasa? La musculatura de ese vaso sanguíneo del sistema nervioso se vuelve hipertrófica. Entonces, esa hipertrofia hace que los vasos sanguíneos hipertrofia, ¿sí? se vuelvan escleróticos, duros, nada suaves, o sea, en el sentido que no distensibles. Y eso afecta incluso a la circulación cerebral. Entonces tiene un efecto muy importante esto de que el paciente tenga hipertensión. Por eso hay que tratar la hipertensión. Y esta hipertensión puede incluso romper los vasos más finos. Bien. Preguntas. Bien. Ahora, pregunta para ustedes, otra pregunta. Y esto ya tendrían que responder. ¿Cómo es la inervación de los vasos sanguíneos en el cuerpo humano? ¿Quién inerva a los vasos sanguíneos del cuerpo humano? ¿Quién? Simpático, solo simpático. 95% de la inervación de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo es inervación ¿qué? Simpática. O sea, por lo tanto, no hay inervación parasimpática. Son pocos vasos, o sea, pocos tejidos de inervación parasimpática. Por ejemplo, te podría decir los vasos genitales, etc. Es que eso no nos interesa. ¿Ya? Entonces, te puedo preguntar una cosa, sabiendo que esto pasa. ¿Qué inervación tendrán los vasos sanguíneos cerebrales? ¿Cuál sería tu respuesta? También es simpática. Los vasos sanguíneos cerebrales, su inervación también es simpática. Entonces, el simpático es muy importante aquí. Entonces, muchos se preguntarán, entonces, ¿cómo se realiza el control de flujo sanguíneo en el cerebro? Igual que en cualquier tejido. ¿Cómo se controla el flujo sanguíneo en un tejido? ¿Cuál es la respuesta? De acuerdo a sus necesidades. ¿Y cuáles son sus necesidades de nutrientes? ¿Y cuál es el nutriente más importante? El oxígeno y en el cerebro la glucosa. ¿Ya? Lógico, también de acuerdo al CO2 y al pH. No creas que no. ¿Qué pasa si el cerebro tiene poco oxígeno? Igual que en cualquier vaso, ¿qué es lo que hace? Los vasos se vasodilatan. ¿Qué pasa si tiene poco nutriente? Los vasos permiten con la vasodilatación que lleguen más nutrientes. ¿Qué pasa si suben los niveles de CO2? También se vasodilatan. ¿Qué pasa si suben los niveles de hidrogenianos? O sea, baja el pH, también se produce vasodilatación. Y lo contrario también pasa. Pero en este caso, lo contrario rara vez vamos a ver. Entonces vamos a ver más hipoxia, vamos a ver más hipoglicemia. Les he contado de mi paciente con hipoglicemia, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? En el hospital. ¿Sí? Esas cosas tienen que aprender. Realmente el cerebro es muy sensible a la hipoglicemia. ¿Ya? Necesito que entiendan cuál es la glicemia. ¿Ya? En bioquímica seguramente de la glicemia les han dicho que es de 70 a 110. No es cierto, pero ya, les ponemos hasta ahí, si les han dado esto. ¿Ya? No es que yo quiera ir contra los bioquímicos, nada, pero no es 70 a 110, en realidad es 70 a 90 más. ¿Ya? Miligramos por ciento. Esto dice el ADA, o sea, la Asociación Americana de Diabetología, y es el último, el guideline. ¿Ya? Entonces, escúchame bien, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Resulta que el cerebro no puede soportar que la glicemia baje de 50. Si la glicemia baja menos de 50 miligramos, ya hay signos y síntomas de ¿qué? De hipoglicemia. Y el paciente con hipoglicemia, ¿saben qué tiene? Empieza a tener trastornos psicóticos, se vuelve nervioso, se descarga el simpático de forma masiva porque el simpático pues es el que garantiza a las señores las situaciones de vida, o sea, te protege. Entonces, el cerebro no soporta hipoglicemia. Ojo con esto, van a tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Pero lo que es glicemia más alta puede soportar. Incluso al cerebro le encanta la glucosa, ¿se acuerdan que se ha dicho? Sí, pero tiene límites, porque también no va a estar a cualquier nivel. Pero, por ejemplo, el paciente está con 200 de glicemia y está andando por la calle, ni siquiera sabe que tiene diabetes. ¿Ya? Y su cerebro pericote está ahí, ¿sí? Ese es el detalle. Pero sí, la hipoglicemia es muy sensible. Dos, la presión que puede el cerebro soportar entre lo que son los cambios de presión. La presión mínima en lo que es ¿dónde está la presión? Sí, la presión mínima es de 60 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Sigo hablando de presión. Entonces, ¿qué pasa? La presión te he dicho que no puede, o sea, ¿qué quiere decir? Puede variar,
pero el flujo sanguíneo debe mantenerse siempre ¿qué? Igual. Entonces, la presión puede ser tan alta como 140 milímetros de mercurio, o tan baja como 60, y el flujo sanguíneo cerebral sigue siendo ¿qué? Normal. Ah, pero si la presión baja de 50, similar a la glicemia, también se compromete el riesgo sanguíneo. Entonces, el cerebro va a depender mucho de la presión y mucho de qué? De los nutrientes. Y un nutriente importante o dos nutrientes son el oxígeno y la glucosa. Van a cuidar mucho eso. Por eso que pacientes que pierden sangre, por ejemplo, en los choques hipovolémicos, no es solo, quizás, el choque hipovolémico no es corazón, es cerebro. Por eso los minutos los minutos se llama cerebro, así se llama cerebro. ¿Sí? Igual que en los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué pasa cuando hay un embolia? Cuando hay un accidente hemorrágico por ruptura de vaso, entonces el tiempo es cerebro, le llamamos. Y cuando hay un infarto agudo de miocardio, el tiempo es corazón. ¿Sí? Entonces, eso, ahorita vamos a hablar. Si hay alguna pregunta, me dicen. Bien, entonces, ¿cómo está inervado el sistema, los vasos sanguíneos del sistema nervioso? Simpático. ¿Y el simpático qué hace? Hace ese ejercicio y se descarga, ¿qué? Adrenalina. Pero esa adrenalina, digamos, sirve todo tu cuerpo, pero los vasos saben qué hacer, evita de que esta presión que ha subido lo descienda al vaso y evita apretar a la neurona. Si yo la aprieto a la neurona sube. Solo que le toque, va a sufrir. Así les digo. Entonces, eso es lo que tiene que entender. Ahora, ¿qué más tengo que decirles? La circulación. ¿Qué tiene el cerebro? Sustancia gris y sustancia blanca. Ya, entonces eso vamos a ir a destacar. ¿Qué es la sustancia gris? ¿Cómo me definen a la sustancia gris? ¿Ah? Ya pues, a ver. En serio, fuera de broma, ustedes están en el chiste de ser médicos, ¿qué es el chiste? Ya casi todos, ya deberían saber. ¿Sí? La sustancia gris es los cuerpos celulares de las neuronas, ya así se puede definir. ¿Ya? Y la sustancia blanca serían sus axones. O sea, por eso le decimos que es la sustancia gris, los cuerpos celulares o el soma, ¿ya? Y la sustancia blanca son las autopistas por donde se comunican esas neuronas. Y las autopistas son sus axones y sus terminaciones nerviosas. ¿Ya? La irrigación de la sustancia gris versus la sustancia blanca es 4:1. ¿Ya? La irrigación, 4:1. ¿Qué quiere decir? La sustancia gris tiene 4 veces más capilares, densidad de capilares, que la sustancia blanca, que tiene pues una densidad de capilares 4:1, esa es la verdad. O sea, ¿qué quiere decir? La sustancia gris tiene 4 veces más flujo que la sustancia blanca. Eso es lo que tienen que saber. Eso es lo que es el flujo sanguíneo. ¿Sí? Por lo tanto, la sustancia gris está más irrigada que la sustancia blanca. Eso es importante. ¿Ya? Está mucho más irrigada que la sustancia blanca. Ahora, también es importante hablar, ¿qué más? Esto hasta ahí. Si hay alguna pregunta, me dicen. Dime. Usted dijo que si una pequeña dilatación puede afectar a la neurona, entonces eso puede ser una migraña. Sí, eso ya vas a entender. Les he comentado, ¿se acuerdan? ¿Qué es la migraña? Son trastornos vasculares. No se sabe por qué esos pacientes, como nosotros, yo no sé si tienen migraña, lastimosamente tenemos esa anomalía, porque es una anomalía que es genética, donde este vaso sanguíneo tiene la capacidad o de contraerse mucho o de dilatarse un poquito más de lo normal, no como en todos. Entonces eso produce trastorno en la neurona y la neurona sobre. Por eso que se me nubla la vista, porque la neurona está apretada. ¿No ves? Es raro. Y ella está haciendo que veas mal, todas esas cosas, que tengas parestesia, todo se ve. Es por eso. ¿Ya? Ahora, esto para entender lo que es la circulación. ¿Cuál es el problema que van a ver ustedes en lo que son la parte vascular en el cerebro? ¿Ya? La parte vascular en el cerebro, cuando hay trastornos, se llama ACV. No sabéis si es ACV. ¿Qué estoy queriendo poner? A veces. ACV, ya, accidente cerebrovascular. Ya,
Ahora, escúchame bien, esto también se pregunta. Los accidentes cerebrovasculares son de dos tipos: hemorrágicos y embólicos. El 20% de los trastornos circulatorios en el cerebro son hemorrágicos. 20% es alto. ¿Ya? Y otros trastornos después vamos a hablar. No quiere decir que el 80% sea embólico. Solo estoy hablando de... O sea, ¿qué quiere decir? Si ustedes van a tener un paciente en emergencia y viene, doctor, estaba comiendo conmigo, estaba haciendo mi papá con nosotros y de la nada su boca se ha desviado y no puede hablar. Así te viene, el paquito lo trae a la emergencia. Claro, ¿cuántas veces he recibido? Entonces le ha dado un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Y preguntas, antecedentes. ¿Tenía su papá diabetes, alguna cosa? Le preguntas, tenía hipertensión. Y últimamente ha dejado porque está tomando hierbitas. Le ha dicho su amigo, ha ido a Taco y le ha dicho que con hierbitas puede ser. Las hierbitas no hacen lo mismo, aunque sí puede ser. No digo que no, porque todos los medicamentos salen de las hierbas, pero pues hay que saber bien y hay que saberlos utilizar, que hasta ahora no hay eso. ¿Ya? Entonces, el paciente, por querer, no sé, tantas cosas hacer, no ha tomado su antihipertensivo, lógico, ha renegado, porque ha pasado, le han hecho renegar en todo, en el desayuno, en el almuerzo, o ha renegado ayer, y aparece por su accidente cerebrovascular. Y la mayoría son porque son hipertensivos. O sea, la hipertensión arterial genera estos accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. ¿Dónde? ¿Sí? Bien, entonces, escúchenme bien. El accidente cerebrovascular es de los que van a ver siempre es hipertensivo. ¿Y el hipertensivo qué es lo que produce? Hemorragia. ¿Sí? Si yo entiendo cuál es la fisiopatología aquí, porque si esto se explica en el libro, ojo, lo que te voy a dar está en tu libro. Tengo todo el derecho de preguntarte y te van a preguntar. Mira, esto es, por ejemplo, el vaso sanguíneo. Voy a dibujar los dos accidentes. Sé que les he dado esto en la parte inicial de los capítulos. Se los he dibujado. ¿Sí? Y aquí he puesto a las neuronas. Así voy a dibujar las neuronas. No necesito dibujar de otra manera. ¿Ya? Las neuronas. Aquí están las neuronas. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta de que en este lado se va a producir el accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué va a pasar? Este vaso se va a reventar y la sangre va a va a extravasarse. Esta extravasación de sangre, ¿qué va a pasar? Va a producir primero irritación química de la neurona. Encima de que se produce irritación química de la neurona, porque la neurona no puede estar en contacto con sangre, igual que la glía, ¿sí? Además, esto como es líquido, empieza a producir inflamación. ¿Y la inflamación qué significa? Edema. Así de simple. Ahora, nada sería eso. Mira, por un lado es eso. Por el otro, ¿qué ha pasado con estas células que de alguna u otra manera están aquí, ya? Y se estaban irrigando de esta arteria. Estas neuronas, ¿qué van a hacer? Van a empezar ¿a qué? A sufrir ¿de qué? De hipoxia. La hipoxia, ¿qué va a hacer? Que no se produzca ¿qué? Que no hay oxígeno para que no funcione la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Pero ¿por qué no va a funcionar la bomba de sodio y potasio? Porque el ATP que se producía a partir del oxígeno y la glucosa que tenía que venir aquí no se produce. Al no funcionar la bomba de sodio y potasio, ¿cuál es la principal función de la bomba de sodio y potasio? Evitar ¿qué? El edema. Eso, por lo menos ya saben. Evitar el edema. Eso es lo más importante. Eso responde y ya es ganado. 50% de tu nota de esa pregunta. El resto es garantizar el equilibrio de los electrolitos sodio y potasio. Y el otro resto, ¿cuál es? La negatividad de reserva. Listo. O sea, todo eso. Entonces, evitar el edema. Entonces, ¿qué edema? Pero es el edema celular. Entonces, mira, sobre lo que las células estas que están en contacto con la sangre se están inflamando por la sangre, estas otras que se están inflamando, ¿por quién es? Por la falta de nutrientes. Y empieza a ver ¿qué? Edema cerebral. Estas células también sufren porque se ha roto el vaso. ¿Sí? Estas quizás son. Entonces, ¿qué va a pasar? Las células empiezan a edematizarse y la neurona empieza a no poder funcionar por eso. Quiero recuperar a las mayores neuronas que se puedan. Primero, ¿qué tengo que hacer? Quizás hacer alguna cirugía,
Pero una vez que haces la cirugía, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Le pones, arreglas todo, pero ¿qué va a pasar? Las células crecen que son como la esponja que puedes agarrar y exprimir y sacar el edema, no es así. Entonces vas a tener que liberar ese edema de la célula. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a utilizar para eso? El famoso manitol. ¿Qué es el manitol? Una sustancia hiperosmótica. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay mucha agua, por eso está con edema. ¿Y aquí qué va a pasar? Entre comillas, va a haber poca agua. ¿Por qué puede haber poca agua? Porque le voy a dar un soluto que se llama manitol. Y este manitol va a hacer que aquí haya más soluto, menos agua, y aquí más agua. ¿Y el agua de dónde a dónde va a ir? De donde hay más menos, y eso va a disminuir el edema junto con los corticoides. ¿Ya? Entonces, ya les explicamos en la parte de fisiología de lo que es la bomba de Soler en el capítulo 4. ¿Sí? Por el otro lado, mi paciente tenía, por ejemplo, ¿saben por qué no es tan frecuente el embólico? El paciente, para que haga, ¿cuál es la causa más frecuente de un ácido embólico? Ya les voy a decir, pregunta de residencia médica, no es de fisio, ni siquiera de fisio-pato, pero sí se pregunta en fisio-pato. La causa más frecuente de accidente embólico, ¿saben cuál es? ¿Cuál creen que es? Les he dicho, yo sí, ¿ya? Una fibrilación auricular, o sea, una arritmia cardíaca. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando la aurícula, en vez de contraerse, se acuerdan cómo se contraen las aurículas? Aurículas, ventrículos, y es así como se contrae. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa cuando la aurícula solo hace su fibrila? ¿Sí? Como no circula la sangre y no bombea la sangre al ventrículo, el ventrículo sigue contrayéndose y esto está fibrilando, la sangre se queda como algo estancado, no circula bien y empieza a coagularse. Entonces se forman coágulos que son incluso como como unas gotas que están pegadas, y a veces esos coágulos se desprenden y viajan al cerebro. Causa más frecuente de accidente cerebrovascular embólico, fibrilación auricular, una arritmia cardíaca. Ese coágulo viaja a una arteria y se obstruye. Lo obstruye a la arteria. Aquí hay que poner anticoagulantes, hay que poner fármacos que van a destruir los coágulos, así les voy a poner para que entiendan. Pero ¿qué va a pasar? Estas células que estaban irrigadas o nutridas por esta arteria también sufren ¿de qué? De hipoxia. Hipoxia. Hay hipoxia, no hay ATP. No hay ATP, no funciona la bomba. ¿Qué hacen las células? Hacen edema. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? El mismo, pero primero antes tienes que destruir al coágulo. Una vez que destruyes al coágulo, ¿qué va a pasar? Va a pasar la sangre ya, pero las células se van edematizadas. Y peor, el lindo sería que solo eso, todo el cerebro se edematiza. Todo el cerebro. Entonces, ¿qué tengo que darle nuevamente? Elementos para desinflamar, para liberar este edema, y nuevamente le doy ¿qué? Manitol. Lógico, no es solo eso, es corticoide, manitol, este paciente le echará terapia intensiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí está el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular. ¿Qué más? Bien. ¿Quiénes se van a quedar en fisio a la vez? Nos vamos a hacer otras cosas. Me está llegando pincharetos de maniobra de Hemlich. Me está llegando. Pero vamos a hacer el fisiopatos. Llego a hacer fisiopatos y algunos. Si me dan fisiopatos, ¿ya? Me están llegando mis brazos para hacer función venosa y todo eso. Pero vamos a ver teórica o práctica. Práctica, ¿cómo es teórica? ¿Qué? Y van a volver a hacer el que vamos a ver. Bien. Pueden venir algunos ratos, sí, pero sí estoy trayendo porque necesito que aprendan a hacer maniobras de emergencia. De nada sirve de que tú seas experto en medicina y no sepas hacer eso. Cuando veas un atragantado, hacer un LCP, hacerlo rápidamente, una cricotiroidectomía sería bueno. Aunque hay modelos para crico, estoy queriendo pedir, solo que, bueno, no son caros, pero la cosa es inversión. Necesito invertir y a veces es un poco de inversión. Es
a ver que no te van a dar como nada. Yo tengo, ¿no?, de mis estudiantes años de años. Si les pregunto, ¿les han dado? No. ¿Han hecho? No. Fármaco, han dado estos medicamentos, ya están finalizando fármacos, chicos. ¿Ya? Conmigo igual que sepa. Estoy hablando de drogas de antipiléticas. ¿No ven? Ese es el detalle. Entonces, es que hay que reforzar. El docente de la otra materia debe reforzar. ¿Ya? Bien. Pero de que a mí me interesa de que sepan maniobras de emergencia, sí. ¿Cómo hacer una férula cuando hay un fracturado? Con cartón, ¿no? Y facilito, o sea, con cartón de cualquier esos turitos cafés. Tienen que aprender a hacer férulas. ¿Ya? Hay unas férulas que venden, estoy queriendo hacer también de la China, porque todo de la China es más barato, pero aún así llega aquí un poco más caro. Pero eso vamos a ver. Bien, líquido cefalorraquídeo. Creo que vamos a terminar el martes también, porque no creo que termine esto, pero lo haremos con calma. Y después de que terminamos, que va a ser unos 15, 20, 30 minutos, puede ser el video de la muerte. Pero no es de la muerte desde el punto de vista de que es todo esto de la muerte es más que todo, ¿saben qué? Científico. Como les digo, súper científico. Van a ver ahí todo lo que hemos hablado de los neurotransmisores, la serotonina, cómo se une, qué es lo que hacen. Eso lo van a ver, es genial. Me encanta esos videos. ¿Sí? Vamos. Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, en realidad, en todo el sistema es de 150 ml, que está circulando por el sistema de cisternas y lo que sería líquido está circulando, ¿no?, por lo que son todo lo que es el sistema de ventrículos cerebrales, eso vamos a ver. ¿Ya? Antes de hablar de esto, del líquido cefalorraquídeo, necesito destacar qué es el espacio subaracnoideo. Y otro detalle, las meninges, ¿sí? Las meninges están ordenadas de afuera para adentro, o si quieres tomarlo de adentro para afuera. En este caso, yo siempre les pongo esto, dura madre, aracnoides y pía madre. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de estas, de las meninges, son estructuras que son mesotelios que van a proteger al cerebro. En realidad, estas estructuras son duras. Han debido ustedes ver en el cadáver, ¿sí? Y la que está pegadita al cerebro es la pía madre. La que está pegadita. Entonces, si yo hago un dibujo de todo esto, más o menos, ¿sí?, la dura madre es la parte más externa de esta membrana y es dura, es rígida y está en contacto con el hueso. Aquí está el hueso, ¿sí? La aracnoides es la otra estructura que está por debajo, ¿ya? Es más flexible, un poquito más delgada, ¿ya? Y la pía madre es la que está pegada precisamente a lo que es el tejido cerebral. Es quizás mucho más delgado y eso es lo que es. ¿Ya? Lógico, las tres capas de las meninges están muy cercanas, pero a pesar de eso hay un espacio. Y este espacio se llama el espacio ¿qué? Subaracnoideo. Este es el espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo, porque es la debajito del aracnoides, está circulando el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Este líquido cefalorraquídeo, en realidad, lo que tiene de particular, ¿saben qué es? Es que, el cerebro flota en él. Entonces, el cerebro tiene la capacidad, o sea, la masa encefálica, igual que la médula, ¿sí? Ahí está, tiene la capacidad de flotar en este líquido, ¿sí? Y este se comporta como el líquido amniótico en el bebé, ¿sí? El líquido amniótico, o sea, cuando está el feto dentro del útero, tiene funciones, igualitos son casi las mismas funciones aquí. Primero es protector contra trauma entre las paredes, ¿ya? El otro es amortiguador, ¿ya? Y además es un sistema de, como circula este líquido, es un sistema de eliminación de desechos. O sea, ¿qué quiere decir? No te voy a decir así, no sé qué les han dicho los otros docentes. Yo, bueno, como les digo, si alguien me dice, ¿en qué eres especialista? Solo les digo fisiología. Todavía me falta fisiopatía. Yo creo que unos 5 o 6 años de ser especialista en fisiopatía.
¿ya? Me falta. Pero sé que estudio todo lo que es fisiología. ¿Qué preguntas se hacen en el mundo de fisiología, en inglés, en español? ¿Qué libros hay? Que todo eso. Entonces, algunos libros dicen que este líquido cefalorraquídeo podría ser el sistema linfático del cerebro, porque el cerebro no tiene sistema linfático. ¿No tiene? ¿No? Todos los tejidos tienen menos sistema. No hay un sistema linfático, entonces le podríamos considerar el líquido cefalorraquídeo como un sistema linfático. Entonces, por eso que te digo que es lo que hay que hacer, eliminar desechos. Este líquido cefalorraquídeo prácticamente es agua. La base del líquido cefalorraquídeo es agua. Ya, tiene muy poca proteína, tiene muy poca glucosa, muy pocas células, y este líquido es un líquido, entre comillas, agua. Cuidado que pura agua, no, es agüita, o sea, es producto similar al plasma, ¿no? Pero no es muy lejos de él, tiene poca proteína, poca glucosa, pocas células. Eso quiere decir, cuando se trae a un paciente líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es un líquido cristalino y claro. ¿Cuántas veces he ayudado a hacer punción lumbar? Y en la punción lumbar he visto esto, en emergencia hemos hecho, para toma de muestra y todas esas cosas, ¿sí? Y con los médicos. Y ha salido sangre, ha salido pus, ha salido un color como color de la Coca-Cola, ha salido cristalino, no es normal. Así, en serio, de todo, ¿sí? Entonces, he visto hacer, yo lo he hecho, ¿sí? Pero he ayudado a hacer porque tiene el menú instalado, tenemos que ver. Bien, silencio. ¿Ya? Entonces, este líquido es muy interesante de que lo tomen en cuenta. Ahora, aquí les he puesto este espacio, pero aquí me he olvidado poner a la médula. La médula también está protegida por este líquido. La médula también está protegida por este líquido. ¿Y este líquido qué es lo que hace? Si más o menos te lo pongo en contexto, este líquido va circulando por este espacio, pero empieza a circular por los ventrículos. Ahí es donde se produce. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Pregunta. En los plexos coroideos, principalmente. No es solo ahí, pero también se produce en otras partes de los mismos ventrículos, pero son las paredes de los ventrículos. ¿Sí? En los 4 ventrículos se produce. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tengo que tomar en cuenta aquí? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? ¿Sí? Cuando hablo en este caso del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es importante tomar en cuenta, vamos a tratar de dibujar ahora, ¿sí? Es que más o menos esta es la forma de los ventrículos. ¿Ya? Estos son los ventrículos laterales, aquí están el tercer ventrículo. Entonces, este agujero que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, siempre, recuerden, es el agujero de Monges, sí es el agujero de Monges, ¿sí? Una vez que, ojo, se forma en todo esto y va circulando por todo esto, pero solo estoy haciendo el esquema. Y aquí pasa al cuarto ventrículo, ¿sí? Y este se llama el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio. Acueducto. ¿Ya? De aquí pasa a todo lo que es la médula para circular por aquí, por este lado, ¿ya? Y dar la vuelta y volver a. Ahora te lo voy a dibujar. Mira, acueducto de Silvio, pero ¿por dónde sale hacia lo que es ese espacio medular? ¿Sí? Por los agujeros de Luschka, ¿ya? Y Magendi, ¿ya? Y circula. Una vez que circula, ¿sí? Se va a devolver a lo que es la parte superior de lo que es el cerebro y se va a reabsorber en las velocidades que aracnoideas. Velocidades aracnoideas. Entonces, si te das cuenta, se forma y se va recirculando y se va reabsorbiendo. ¿Ya? No te olvides que estas velocidades son aracnoideas, si se acuerdan en el cadáver, estas están formadas por las venas. ¿Se acuerdan las venas? La gran vena sagital, las venas laterales, ¿sí? Ese sistema venoso tiene como pelitos y como arañitas, partes de araña. Eso no es partes de araña, no, parecen, ¿no? Y esas son las que las son.
¿Sí? Entonces, esto es importante. ¿Cuántas veces he visto gente con hipertensión endocrinal? Niños que tienen su bombita o se tapaban, ¿ya? Y tenías que apretarles y tenías que destapar esa bombita que ya después les voy a explicar. No creo que me los diga hoy día terminar. ¿Sí? ¿Cuánto de líquido cefalorraquídeo se produce? Según el libro, si no me equivoco, ya es importante tomar en cuenta que se produce unos 500 ml de líquido cefalorraquídeo al día. O sea, ¿qué quiere decir? Que se produce 500 ml, ¿sí? Se va a cambiar 3 veces el líquido cefalorraquídeo al día. 3 veces se recambia y debe cambiarse, ¿sí? Un detalle importante aquí a tomar en cuenta, escúchame bien, ¿sí? Es que este líquido cefalorraquídeo tiene la misma densidad que el cerebro. En otras palabras, ¿qué significa? ¿Qué te he dicho que hace el cerebro en el líquido cefalorraquídeo? Flota. Pero el libro te dice, y todos los libros te dicen, curioso, la densidad del cerebro es igual que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿por qué flota? Eso es la física, te dice eso. La densidad del líquido cefalorraquídeo es igual que el cerebro. Entonces, ¿por qué flota? Debería ser de menos densidad del cerebro. Pero lo curioso es que flota. Y el libro recalca, líquido cefalorraquídeo y masa encefálica tienen la misma densidad. Pero lo curioso es que flota. ¿Sí? Les digo, ¿saben a qué se refieren todos estos elementos? ¿Alguna vez han visto los últimos documentales del agua y la molécula de la vida? ¿Sí? Deberían ver. En vez de estar viendo TikToks y todas esas cosas, fuera de broma, no te imaginas los avances que hay en los descubrimientos de solo las características del agua y por qué el agua es tan peculiar y garantiza la vida para nosotros. Fíjense, hay un documental último que he visto del agua y es de genial, que no te imaginas. Y yo sabía algo de agua, doy biofísica, he dado biofísica, sí, pero aquí he aprendido algunas cosas más que había sido muy peculiar el agua y gracias al agua incluso por eso se estructuran nuestras moléculas. Entonces, no es tan arbitrario todo, o sea, hay como algo de matemática, física que funciona esta Dios. Bien, vamos a ver, y no he terminado, porque tenemos que hablar todavía de que el martes, por eso, si no, no van a querer venir el martes. Y bien que no he terminado. Vamos a hablar de las anomalías, vamos a hablar obstrucción aquí hidrocefalia, vamos a hablar de la barrera hematoencefálica hematoencefalorraquídea, vamos a hablar de edema cerebral, vamos a hablar de metabolismo cerebral, o sea, nos falta la mitad del capítulo.